Vamos a grabar el videito, vamos a grabar un videito y es un tema que a mí me fascina y me encanta, que es el diagrama de Nolan. El diagrama de Nolan fue inventado por David Nolan en 1971. ¿Por qué? Porque en general en la política se hablaba de derecha-izquierda. Y entonces lo que hizo Nolan es dividir con dos conjuntos de variables, control y libertad, y del otro lado la parte económica y social y cultural, un cuadrado en cuatro partes. Entonces te quedan cuatro cuadrantes. Estos cuadrantes se dividen en conservadurismo, liberalismo, progresismo y totalitarismo para nosotros habla hispana. En Estados Unidos utilizan otro tipo de terminología, pero básicamente es eso. Hoy, en la miniatura de este video, tendría que estar el conservadurismo, que la frase es Dios, patria y familia. Es interesante porque el conservadurismo dentro del diagrama de Nolan es, en su máxima expresión, y repito, en su máxima expresión, absolutamente controles sociales y culturales y libertades económicas. Yo lo puse a Bukele, porque es la persona más reconocida a nivel internacional, que habla hispana, que cambió a un país pobre, como era El Salvador. No puedo decir que es una potencia, pero dio un gran giro. ¿Y cómo es que dio un gran giro? Bueno, evidentemente hay un tinte de conservadurismo dentro de la política de Bukele. ¿Y por qué lo digo? Porque el diagrama de Nolan literalmente está diseñado para entender qué política hay que aplicar en cada contexto. Es decir, cuando un país es pobre y aplica conservadurismo, generalmente tiende a salir mucho más rápido. Y es la solución a salir de la pobreza. Cuando un país se vuelve progresista, lo puede hacer en el momento que ese país es muy rico. El liberalismo sirve a mediano y largo plazo, el totalitarismo sirve al cortísimo plazo. Entonces, dependiendo del contexto, uno aplica una u otra ideología dentro del diagrama de Nolan. El caso del conservadurismo de Bukele fue ciertas libertades económicas, tampoco es que es ultra liberal en lo económico, pero pensemos que adquirió, por ejemplo, Bitcoin. Está bien, es por parte del gobierno nacional, pero de alguna forma intentó hacerlo lo más libre posible. Pero tampoco es un especialista en economía. Lo que se caracteriza a Bukele es por la parte de la seguridad. Y la seguridad, donde organismos por fuera de El Salvador le decían que tenían que respetar los derechos humanos. Derechos humanos que no respetaban los pandilleros. Bukele, a nivel cultural y social, encerró un montón de gente que estaba o tatuada o identificada con los pandilleros. Eso es control absoluto en la parte cultural y social sobre ese carácter o esa característica bien específica. Está bien, está mal. Yo soy una persona que busca resultados. Los resultados los obtuvo. Porque uno puede decir, no, bueno, pero eso está mal, porque seguramente hay algún inocente y las personas que eran dañadas por los pandilleros. Entonces, cuando uno quiere tratar de hacer las cosas perfectas es cuando no salen. El conservadurismo del Salvador lo está sacando adelante. Y para todos los países pobres en general se aplica el conservadurismo. ¿Por qué? Pues está basado en la frase que pongo yo en la miniatura, que es Dios, patria y familia. ¿Por qué es el balance, si se quiere? Porque los tres hacen referencia a una integración de grupos. Cuando uno es pobre, generalmente empieza a intentar sobrevivir. Y cuando uno sobrevive, empieza a poner sus propias necesidades por encima de las demás. Y uno puede decir, bueno, pero eso lo hacen todos los humanos. Sí, el tema es que acá se va en lo más extremo porque estás en juego tu vida, porque sos pobre. Cuando vos tenés la parte de familia, empezás a encontrar un núcleo de contención a nivel micro, si se quiere. Cuando vos hablas de un Dios, estás tratando de dar ciertas reglas para un entendimiento que quizás no es tan profundo, pero la cuestión de fe no se necesita un nivel intelectual muy grande. Se necesita tener fe o no tener fe. Entonces, cualquier persona no muy educada lo puede entender. Y después tenés la parte de patria, es decir, que tenés un sistema más macro que tiene ciertas reglas. Entonces, de vuelta, Dios, patria y familia es un triángulo para los países pobres que permite a nivel social y cultural salir adelante. Porque generalmente un país es pobre cuando social y culturalmente está roto. Social y culturalmente está roto. ¿Bukele va a ser siempre conservador? Depende. Depende. O sea, las personas van mutando con cualquier ideología. O mejor dicho, las personas en sus pensamientos mutan, van mejorando, van empeorando, dependiendo de los contextos, y van aplicando ciertas ideologías.
Si Bukele se queda el resto de su vida en el poder de El Salvador y seguramente empezará a transformarse en un totalitario. Sin querer, porque por más que elija el libre mercado, es el libre mercado que él está eligiendo. Entonces se transforma en un libre mercado medio controlado. Después eso lo voy a explicar más en el video de los totalitarios. Ahora bien, ¿qué otros referentes puede haber del conservadurismo? En la Argentina tenemos Nicolás Márquez, que luchó sobre el tema de la ideología de género. Ahí te habla de un tema establecido, sobre todo la parte de familia, como lo conoce en la parte más tradicional, también tocando la parte religiosa. Hay otras personalidades que son bastante conocidas ahora en Internet que también están tendientes al conservadurismo. Charlie Kirk era, si se quiere, más cercano al conservadurismo. De vuelta, no hay un 100% conservadurismo. O sea, uno va cambiando y mutando, pero se lo puede poner dentro de ese cuadrante. No necesariamente por creer en Dios, patria y familia uno es automáticamente un conservador. De hecho, eh, generalmente un conservador no toleraría ciertas reglas culturales y sociales que no vayan con lo ya establecido. Y esos lineamientos también se fueron moviendo. O sea, no es lo mismo un conservador ahora que hace 100 o 200 años, porque las reglas establecidas van mutando. Obviamente que el conservador se planta del lado de la derecha, y para mí no es ni malo ni bueno. Pues muchas veces se lo critica de la parte de la izquierda al conservador y viceversa. Y es como, bien entendido, y lo que define el diagrama de Nolan es un grupo de personas que están buscando resolver problemas a nivel político. Si no están dentro del cuadrante o son demasiado extremos, por ejemplo, hoy una persona que crea que por un determinado color de piel uno es superior o no, bueno, evidentemente no es un conservador, sino que está fuera del cuadrante. O sea, está fuera del cuadrante porque eso está demostrado que no es así. Esto es algo que a veces tengo la discusión con mucha gente que no se entiende de un lado y del otro, ¿eh? Es más allá del color de piel. De vuelta, y para quien no me conozca, tengo muchos amigos historiadores, los cuales consulto todas estas cosas, que es cuando hubo la esclavitud en Estados Unidos, generalmente los que se verían más como conservadores asociaban al negro como esclavo. El tema que hubo una gran cantidad de gente que creía que los negros eran, y esto pasa mucho en las sociedades en donde dan por hecho ciertas cosas sin ponerse a pensar, que el negro era absolutamente un bruto porque no conocían otro tipo de negros y que estaban diseñados solamente para el trabajo más mecánico, manual. Hasta llegar al punto de creer que el blanco era superior al negro. El problema, como siempre, no es una cuestión de piel, sino era una capacidad de educación. Muchos negros no tenían educación, como no tenían educación no sabían leer y escribir, como no sabían leer y escribir hacían trabajos manuales. A medida que empiezan a leer y escribir, por supuesto, empiezan a mejorar. También es cierto que uno tenía el preconcepto de que esos negros fueron atrapados por los europeos, y no es así. Los profesores de historia me explicaron que los barcos europeos llegaban a las costas de África y eran las mismas tribus africanas, o sea, otros negros, que atrapaban a gente del interior de África y los vendían como esclavos a los europeos. Los europeos después los dejaban en América. Pues esto es otra cosa. La esclavitud no tiene color, no entiende el color de piel. Vos sos esclavo, vos sos esclavo. Y esclavos hubo en todos lados. Y de todos los colores de piel. Eh, Hoy, en el siglo XXI, se sabe que el color de piel es absolutamente irrelevante. Que lo relevante es el tema de qué tan capacitada está una persona y sobre todo tiene relación con la educación que tiene esa persona. Lo mismo pasaba en la Grecia, donde las mujeres eran absolutamente apartadas y no tenían ningún valor. Bueno, lo mismo. Y pasó en... Sobre todo esto se ve muy reflejado en Estados Unidos, ¿no? Porque Estados Unidos es muy marketinero y es donde te vende la parte de la esclavitud de los negros, la parte de estar, si se quiere, el machismo en contra de las mujeres. Entonces, todas esas ideologías que están hoy demostradas que no funcionan, no son parte del conservadurismo, sino que están literalmente fuera. Están fuera de discusión. Por eso cuando muchas veces intentaron parte de la izquierda o de gente que se sentía más de centro, preguntarle a Charlie Kirk ciertas cuestiones, el tipo contestaba con sentido común, que no tenía ningún problema sobre eso. Sí hay ciertas estadísticas que hay que respetar, son datos. Los datos son datos.
Por ejemplo, un conservador es generalmente Dios, patria y familia, que en Estados Unidos es God, American and Family. Literalmente están en contra de los inmigrantes ilegales. Y hay un buen argumento para eso. Es si a vos te entran a tu casa y no los invitaste y te entran por la fuerza, ¿vos lo dejás entrar a tu patria? Y la respuesta es que no. La respuesta es que no. Entonces son discusiones que tienen los conservadores, que quizás una persona conservadora no esté viendo el resultado per se. Eh, yo me pongo en el conservadurismo cuando tiene resultados, cuando no tiene resultados abandono eso. Y lo mismo, voy pasando por cualquiera de las cuatro ideologías. Por supuesto tengo claramente una marcada que es mi favorita, pero yo me baso en la que da resultados. Por ejemplo, en Europa vos tenés una inmigración de una cultura que no se está adaptando a lo que es Europa. Entonces, es muy normal que la mayoría de la gente se sienta atraída por ideas más conservadoras, porque están protegiendo lo suyo y porque no se sienten respetados. Cuando te pisotean lo tuyo, tendés a defenderlo. Porque si alguien viene y no lo pisotea, ok, hay convivencia, no pasa nada. Pero si lo pisotean, vas a tender a defenderlo. En fin, a mí me parece que el conservadurismo es sumamente relevante en la parte de los países pobres. Y muchas veces los países ricos, progresistas, quieren imponer sus ideas progresistas en países pobres. Y eso no funciona. No funciona. No funcionó nunca. Y tiene un porqué, no es porque simplemente es así nada más. Un país pobre necesita crecer. Para crecer necesita que económicamente ser libre para tener la mayor cantidad de oportunidades y posibilidades de que la gente cubra sus necesidades básicas. O sea, literalmente necesitan trabajar. Para poder trabajar tenés que ser lo más abierto posible porque evidentemente cerrándote terminaste siendo un país pobre. Entonces, evidentemente tenés que aprender de alguien más y te tenés que abrir. Porque cerrándote no funciona. Y después la parte cultural y social generalmente es muy controlada porque la gente al no estar educada y aparte tener la necesidad de tener que sobrevivir se vuelve violenta. Esto tiene una correlación de que si sos pobre sos violento, no necesariamente en un punto de si sos pobre sos violento, esa es una definición un poquito simplista, pero sí hay un entendimiento de que si te falta de comer, vas a hacer todo lo posible para cubrir esa necesidad. Ahora, el discurso de la izquierda más extrema, que acá es que también siento que muchas veces se le da demasiado crédito y demasiadas oportunidades de como si estuvieran dentro del marco racional y no es así, es un pobre saldría a cometer algún crimen para cubrir sus necesidades y la respuesta es que no. En general no. Eh, Porque si no, todos los países pobres serían absolutamente violentos. Pero evidentemente sí hay un porcentaje en donde hay una parte de la población que sí está dispuesta a hacer lo que sea. Esto no significa que los países ricos no sean violentos tampoco, ¿no? Literalmente son diferencias en las necesidades. Entonces esa violencia se transmuta de otra manera. A lo que voy, quiero dejar claro que un país pobre generalmente tiene una cultura mucho más nociva, en la cual tiene que darle un orden y una economía mucho más abierta. Es la única forma de progresar. Paradójicamente, ¿no? O sea, hacer exactamente lo contrario de lo que dice el progresismo. Por eso El Salvador de a poco sale adelante. Seguridad clara y hay que ver cuánto de la economía Bukele puede abrir. Del otro lado, repito, no por ser pobre, uno va a ser intrínsecamente violento. No funciona de esa manera. Pero sí hay más tendencia. Pues las probabilidades son que necesitas sobrevivir. Ahora, tenés que ser prácticamente un animal como para hacer eso. Y tampoco me gusta esa definición que sea absoluta, pues la estoy poniendo en términos relativos, porque eso haría que literalmente si sos pobre estás condenado a robar o a matar. Y no funciona así porque le estoy faltando el respeto a un montón de gente que se rompe el lomo tratando de solucionar su problema, que a veces se equivoca, que tiene todo el derecho y la libertad del mundo de equivocarse para poder aprender. Así que creo que está claro que el conservadurismo sirve para los países pobres. Eh, la gente cuando no entiende comete muchos errores y a veces el Estado lo que genera es una velocidad, puede salir mal también, puede salir mal. Pues evidentemente si no aplicas el orden cultural y social que deseas, pues unilateral, pues a través del Estado,
te puede salir muy mal. Y eso es lo que a mucha gente le hace temer. Eh, para que se entienda bien, y ya voy cerrando con esto, van a tener que mirar los otros 3 videos de las otras 3 ideologías. Pero, dicho de una manera simple, el conservadurismo no es bueno ni malo. De hecho, ninguna de las 4 ideologías es bueno o malo. Simplemente sirve, y yo estoy completamente convencido de esto, que es bueno para solucionar la pobreza en un país. Le da un orden cultural y social necesario en el caos que viven los países pobres y una libertad económica que es necesaria para que esa población focalice en donde tiene la solución de su problema. La solución de su problema es trabajar, trabajar de la manera más inteligente para poder solucionar su problema de pobreza. Así que, nada, a mí me encanta el diagrama de Nolan, me parece totalmente completo, me parece que el tipo eh, definió concretamente cuáles son las cosas importantes de la naturaleza humana y cómo se da a nivel político esto de las libertades y los controles. Así que bueno, nada, ahora vamos a seguir, seguramente el segundo video sea de los liberales.